muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta tarde para seguir estudiando y aprendiendo de la palabra del Señor. A través del libro de Levítico, vamos en la altura del capítulo 17. Así que les voy a invitar a que me acompañen a orar para que el Señor sea guiándonos en esta noche. Padre, te alabamos, te sacamos, te damos honra y gloria porque tú eres merecedor de ella, Señor. Y esta tarde te agradecemos porque tú siempre has estado con nosotros. Tú nos has guiado, nos has dirigido, tú has bendecido nuestra vida. Y una de esas bendiciones que tú nos das es escudriñar tus escrituras. Te pedimos tu dirección, Padre, en esta tarde, que tú aclares nuestra mente, que tú quites toda duda, que tú seas tomando el control, Señor, de ese estudio. Permite que podamos aprender, podemos atesorar tu palabra. Quita todo impedimento, todo lo que no te agrade, todo lo que no es tuyo. Perdona toda nuestra iniquidad. Señor, ayúdanos a permanecer fiel a tus palabras, fiel a ti. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos atesorarla en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este estudio de Levítico santificado nos ayuda a conocer más a nuestro Creador, a ese Dios santo, a ese Dios verdadero, y podemos comprender a través de las Sagradas Escrituras cómo ese Dios que nosotros adoramos quiere que nosotros le adoremos, ¿verdad? De una manera correcta. Entonces vamos a una mirada atrás en Levítico de 1 al 7, que Dios enseña, ¿verdad? Que el pecado se paga con sangre, ¿verdad? La sangre de cada sacrificio hecho en el pueblo de Israel era en lugar, ¿verdad?, de esa persona. Una ofrenda y sacrificio mostraban el camino de acceso a él, o sea, al Padre. Esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, aquí en estos versos. En Levítico del 8 al 10 vemos que el sacerdocio consagrado recuerda que necesitamos un mediador para acercarnos a Dios. Y del 11 al 15, que la pureza importa mucho para ese Dios que nosotros adoramos. Él necesita que nos acerquemos de una forma pura, ¿verdad?, correcta ante Dios. Dios quiere un pueblo diferente, separado en su vida diaria. En Levítico 16 estuvimos viendo que el día de la expiación señalaba que solo mediante la sangre se obtiene perdón y limpieza total. En este capítulo 17, que vamos a ver en el día de hoy, de versículo 1 al versículo 4, vamos a encontrar prohibiciones abiertas sobre el sacrificio de animales en el campamento o fuera del campamento. Entonces, ¿qué buscaba Jehová con estas prohibiciones?
Bueno, Dios buscaba eliminar prácticas paganas en las que los israelitas ofrecieran animales en sacrificio a dioses falsos en el campo. O sea, Dios le da estos mandamientos a ellos para que ellos hicieran la cosa correcta y así evitar a escondida del pueblo, de la autoridad del sacerdocio, ellos ofrecieran sacrificio pagano. Entonces, buscaba unir todos los sacrificios en el tabernáculo, asegurando que todo sacrificio se vinculara a él y no a ídolos, no a otros dioses. ¿Perdón? ¿La qué? Me imagino. Ese es el último. Bueno, pues entonces continuamos. Pues eso era lo que Dios buscaba, ¿verdad? Que el pueblo se acercara a Él de una forma santa, una forma correcta, ¿verdad? En esa adoración que Dios buscaba. Y esta norma, como sabemos, solo se aplicó mientras el pueblo estuviera acampando en el desierto, lo suficientemente cerca para estar dentro del alcance del tabernáculo. Es decir, no sé si me doy a entender. Dios intentaba, además de que el pueblo de Israel no sacrificara a otros dioses, tenerlo cerca, ser controlado, vamos a decir, observado. Y yo no sé si tu vida espiritual está siendo controlada por Dios, gobernada por Dios, si te está dejando observar de Dios, para que observar tu vida espiritual. Yo no sé si tu vida espiritual, Él es un Dios soberano y nosotros nos pertenecemos a Él. Bueno, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que nosotros somos siervos tuyos, ¿verdad? Somos siervos. ¿Tú eres siervo de Dios? Entonces, ¿sabe cuál era la función de un siervo? Un siervo no es siervo si no tiene un amo. ¿Verdad que no? Entonces, el amo controla al siervo, le manda, le da orden, y el siervo obedece a su Señor. ¿Cierto? Entonces nosotros obedecemos a nuestro Dios, y para nosotros obedecer a nuestro Dios, pues Dios tiene que controlarnos, ¿verdad? Ponernos estatutos, mandamientos para que nosotros podamos obedecer. Pues eso era lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 1, el capítulo 17, hasta el versículo 4. Luego vamos a seguir leyéndolo más adelante, ¿verdad? Entramos. Levítico capítulo 17, del 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová.
cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la parte del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Lo dejamos ahí, luego seguimos en el versículo 5. Entonces, aquí vemos que esta norma, como sabemos, solo se aplicó ahí en ese momento, ¿verdad? Cuando yo estaba en el campamento. Y fue con ese motivo, ¿verdad? Para que ellos tuvieran cerca del tabernáculo de reunión y para que ellos no cometieran pecado contrario. Entonces, esta restricción con respecto al lugar era necesario como medida preventiva contra la idolatría, porque prohibía a los israelitas, cuando estaban lejos, acudir a los altares de los paganos, que generalmente estaban en bosques o campos, en montaña, en lugares altos. Era la creencia, ¿verdad?, de los pueblos paganos, donde hacían altares porque creían que en los lugares altos allí era donde moraban los dioses. Entonces aprendemos que la ley no solo asegura la adoración correcta, sino también la protección contra la idolatría. Aquí el único lugar válido de adorar era ¿dónde? En el tabernáculo, ¿verdad? Lugar de reunión. Entonces, aquí Cristo está ahí representado. Muchas veces no le vemos, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar a Jesús visible, no vamos a encontrar el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, pero sí vamos a encontrar lo que le representaba, lo que era, le llamamos la sombra, o vamos a encontrar esa representación, ese tipo, la tipología de Jesús, sí que aparecen en el Antiguo Testamento. De hecho, si analizamos el capítulo 5 del libro de Juan, Jesús discutiendo con los fariseos le dice, cuando ellos entienden que Jesús se presenta como el Hijo de Dios, porque le dice mi Padre, ¿no? Entonces Jesús le dice, ¿no sabéis que todo lo que Moisés escribió y todo lo que él hizo hablaba de mí? O sea, en el Antiguo Testamento él está representado con alguna tipología y vamos a ver una de ellas. Cristo es presentado como la puerta. La puerta del tabernáculo a donde se hacían los sacrificios. Esa puerta representaba a Cristo. El único acceso a Dios que ahora permite adorar al Padre sin límites geográficos. La puerta delimitaba lo sagrado de lo que no es sagrado. Entonces, aquí encontramos ahora, en el presente, en nuestra vida, que solo a través de Jesús nosotros encontramos esa limitación.
de lo que es sagrado y lo que no es sagrado. A través de Jesús, nosotros nos acercamos a Dios. ¿Y Dios cómo nos ve a nosotros? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo Dios nos ve a nosotros a través de Cristo? ¿Nos ve limpio? ¿Qué más? Vestido de Cristo. ¿Cómo nos ve más? ¿Cómo más? Santificado. ¿Cómo más nos ve? Purificado. ¿Qué más? Completo, pleno, limpio, lavado, perdonado. ¿Qué más? ¿Cómo no ve? Hijo, justificado, ¿verdad? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces sí ve que esa puerta de reunión donde tenían que llevar los animales, tenían que hacerse presente cada persona que iba a matar un animal, tenía que llevarlo a la puerta del tabernáculo para matarlos allí. O sea, había un límite y esa puerta tenía esas limitaciones de separar lo sagrado de lo que no era sagrado. Entonces, Dios nos acepta, no acepta un culto que se iguala a las cosas del mundo. Lo del mundo es del mundo y lo de Dios es de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de qué forma nosotros adoramos a nuestro Dios y cómo nosotros lo hacemos. Pues Dios quiere que nuestros corazones se acerquen a Él como Él ha provisto. Bueno, Dios ha provisto los medios suficientes para que cada persona se acerque a Él y le adore correctamente como Dios quiere que le adoremos. Y lo que vemos es la anticipación de adorar en espíritu y verdad. ¿Cómo así? ¿Cómo le adoramos a Dios? En espíritu y en verdad. Yo me gustaría ver qué ustedes piensan. ¿Cómo es? ¿Cuál es esa forma de adorar en espíritu y en verdad? O sea que yo no tengo que mi espíritu no tiene que salirse de mi cuerpo para adorar a Dios de una forma diferente, ¿verdad? Sino que de corazón yo tengo que hacerlo, ¿no? Tiene que ser de todo corazón, que yo conscientemente yo sepa que estoy adorándole a Él, que no estoy adorando a otros Dios, o que no estoy cantando por cantar, no estoy orando por orar, no estoy adorando por adorar, sino que de corazón yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Y mi espíritu se conecta con el espíritu de Dios, y entonces Dios escucha, Dios acepta. Y de la única manera que yo puedo hacerlo es llenándome de Dios, buscándole, ¿verdad? La llenura, buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces los animales aptos para sacrificio eran los que al Señor ofrecido se convertían en ofrenda de paz. Y esa ofrenda de paz la tenía que hacer cada individuo, cada persona. No sé si recuerdan los primeros capítulos que analizamos, capítulo 1 y capítulo 2. La ofrenda de paz la traía esa persona para tener esa comunión con Dios, ese acercamiento con Dios, ¿cierto? Entonces, el verbo aquí, aunque se usa de matanza para ofrenda, en Levítico capítulo 1, versículo 5, y David lo puede poner ahí, verá que dice de sacrificio, degollar al animal. Entonces, esa forma de degollar, dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar
el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces ve como esa forma de degollar, el verbo matar, también tiene el sentido de eso de matar para comer. O sea, al sacrificar un animal, para hacer sacrificio, es el mismo verbo de matar, cuando tú matas a un animal para tú comerlo con tu familia, con tus amigos. Entonces, este es otro uso en el lenguaje original. Levítico capítulo 7, versículo 25, verá, dice, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Ofrecer sacrificio a Jehová es el mismo lenguaje, o sea, el mismo verbo. Lo único es que tenía una cosa, es que esa persona le ofrecía el animal para perdón de pecado, para una ofrenda de paz o asunto ceremonial. Y otra cosa es que tú trajeras un animal porque tú tenías que matarlo para comerlo con la familia. No lo podías matar en el campo, tenía que traerlo ahí a la puerta del tabernáculo para matarlo, para el sacerdote ver con sus propios ojos, para observar que ese animal no se estaba matando para sacrificárselo a otros dioses, sino que tú lo estabas matando correctamente, que no era para hacer sacrificio a otros dioses. Y vamos a verlo más adelante también, estas razones. Pero por ahora vamos a hacer una pregunta para que no se me duerman. Y voy a aclarar algo antes de hacer la pregunta. La pregunta es, ¿qué frena la apostasía en el día de hoy? Pero voy a aclarar primero para que entiendan ¿qué es apostasía? Ahora la aclaro también lo que es apostasía. Los sacrificios ante la puerta del tabernáculo frenaron la apostasía, pues al ser necesario realizar el sacrificio ante la puerta del santuario, queda prohibido adorar a cualquier Dios que no sea el Señor. Claro, eso lo frenaba. Entonces, ¿qué frena la apostasía en el día de hoy? La Biblia es muy clara, la Biblia dice que hay algo que lo detiene. Entonces la apostasía es ir en contra de Dios, sabiéndolo, teniendo conocimiento de que eso no se debe de hacer, que Dios lo prohíbe, y tú ir en contra de ese mandamiento. La apostasía, cuando dice Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que acerca de la apostasía, que lo detiene algo, hay algo ahí que lo detiene, pero que no vendrá hasta que no venga la apostasía, el hijo de pecado, de perdición, ¿verdad? La apostasía en el mundo entero, es todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo que está en contra de lo que Dios dijo. Hombre con mujeres, hombre con hombre, mujeres con mujeres, hijo contra padre, padre contra hijo, eutanasia, aborto, todas estas cosas que Dios no aprueba, que no fueron establecidas por Dios. Todo es como si el mundo fuera en contra de lo que es Dios, de todo lo que Dios ordenó. Dios hizo una pareja, ¿verdad? De hombre y mujer,
y ahora el mundo lo ha volteado. Entonces, todo esto es apostasía, ir en contra de Dios. Entonces, ¿qué frena la apostasía hoy día? Entonces, ¿qué lo frena ahora? Si en aquel tiempo Dios le dio esta ley al pueblo de Israel para frenar eso, que fueran en contra de Dios, de adorarlos a Él y adorar a otros dioses. Entonces, hoy día, ¿qué lo frena? En segunda de Tesalonicenses, para aclararnos un poquito, segunda de Tesalonicenses, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de la iglesia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Está hablando de qué? De la iglesia, ¿verdad? Entonces, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, ¿quién no vendrá? El día del Señor, el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ve? Son profecías, ¿verdad?, que se tienen que cumplir, y es lo que nosotros hoy día estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, pues aquí encontramos que hay alguien que detiene, ¿verdad?, que detiene todas estas cosas. La apostasía siempre es frenada por Dios. Entonces, ¿cómo así? Porque, bueno, por medio de la palabra que nosotros obedecemos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, la oración, a través también de la oración, que da firmeza al corazón. O sea, cuando tú oras, tú estás firme, tú tienes seguridad, tú tienes confianza, ¿verdad? Porque tú estás hablando con nuestro Dios. Entonces, en Levítico capítulo 16, 5 al 9, sería, o capítulo 17. Capítulo 17, no es el 16. De versículo 5, que es donde lo hemos dejado antes, dice: a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificio de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Versículo 8. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente
cortado de su pueblo. Entonces aquí se le habla al israelita y a quién, y al extranjero. Entonces la forma adecuada de presentar el sacrificio en el tabernáculo era por medio de qué, por medio del sacerdote. Versículo 5. Debían llevar su sacrificio al sacerdote, y varias religiones paganas permitían que cada sacerdote impusiera sus propias reglas. La instrucción de Dios guiaba a los israelitas para evitar seguir ese modelo pagano. O sea, Dios tiene una sola regla, no varias reglas. O sea, el hombre no puede poner otras reglas que no sea la que ya Dios ha establecido. Y por esa razón, Dios le habla a los sacerdotes y al pueblo. Porque Dios es uno. Dios no es muchos dioses, Dios es uno. Error de los sacerdotes era instruir al pueblo, y en lo que vemos en Levítico capítulo 17, son instrumentos en manos de Dios para combatir la idolatría. Hoy los líderes espirituales deben guiar al pueblo de Dios, pero su preparación viene de la palabra y un carácter humilde. O sea, yo no puedo guiar a una iglesia conforme a mi creencia o conforme a mi deseo o hacer lo que yo quiera hacer. Yo tengo primero que estudiar las escrituras, como Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Que antes no lo leímos, versículos 16 y 17, escudriñar las escrituras. Nosotros debemos de escudriñar las escrituras. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de quien sacrificara fuera del tabernáculo? ¿Cuál era la consecuencia de esta persona? Ya lo hemos leído. Era excluido, ¿verdad? Del pueblo. No podía estar dentro de la sociedad. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Esta persona tenía, o la sacaban del pueblo o lo mataban por desobedecer, ¿verdad? El mandato. Y para que los demás tuvieran temor y no siguieran haciéndolo. Porque no hay cosas que se contagien más que haga una sola persona que haga algo y tú lo dejes y ya los demás empiezan también a hacerlo. Pero si lo ataja, ya los demás no lo van a seguir haciendo. Y eso lo encontramos a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una vez que sucedían cosas así, tenían que atajarlo. Entonces la consecuencia de desobedecer era ser cortado del pueblo. Es decir, ser separado del pueblo. Implicaba juicio divino o pérdida de la vida en ocasión. Esta era la consecuencia. En el versículo 7, Dios prohíbe a Israel sacrificar a los demonios. Y esto es Seirín. Seirín eran vistos como espíritu con forma de cabra salvaje, pero Dios llama las cosas como son. Dios le llama demonio, para que no sacrificaran a los demonios. Había mucha mitología en aquellos tiempos, ¿verdad? En las tradiciones cercanas a Israel, se creía que espíritus del desierto
tomaban la forma de cabras, similar a los sátiros de la mitología clásica. Tenían mitad de persona y de ahí para abajo el cuerpo de cabra. ¿No han visto películas de esa mitología? Pues esa era la creencia acerca de esos demonios. Dios no oculta la verdad. No eran deidades divinas ni espíritus, eran demonios. Adorar a esos espíritus traía consecuencias espirituales. O sea, Dios le cortaba. Pues por esta razón, Dios le prohibió al pueblo de Israel que mataran en campos abiertos animales para comer, porque no se sabía si algunos de ellos los sacrificaba a los demonios. El trasfondo es que en el mundo antiguo, en Canaán, Egipto y en otras naciones, los templos paganos funcionaban casi como carnicería religiosa. Cada dios tenía su altar. Los animales eran sacrificados constantemente. Parte de la carne se quemaba para ese dios y otra se comía en banquetes rituales y otra se vendía en el mercado. O sea, esto era lo que hacían en esos tiempos, en esos pueblos cercanos al pueblo de Israel. Aquí en estos versos que hemos leído y en lo que hemos comentado, lo que hemos aprendido, ¿qué atributos de Dios puede ver? ¿Qué atributos de Dios? En estos versos, desde el verso 1 hasta este versículo 9 que hemos leído. Entonces vemos que Dios es justo, ¿verdad? Es un atributo de Dios, Él es justo, ¿verdad? La desobediencia tiene una consecuencia. Entonces, esa consecuencia el que desobedecía no podía decir, pero que Dios es injusto, o que este pueblo es injusto, porque yo estaba matando para yo comer con mi familia, pero Dios le había dado una orden, que debían de traerlo para matarlo a donde, en la puerta, ¿verdad?, del tabernáculo. Escudo. ¿Por qué Él es escudo? Porque Él cuida a su pueblo del engaño y de la idolatría. O sea, eres escudo, ¿verdad? David siempre decía que tú eres escudo alrededor de mí. Dios es verdad, otro atributo de Dios, Él es verdad. Habla con claridad y llama al mal por su nombre. Lo que es pecado, ¿verdad? Él es un Dios santo. Y como Él es un Dios santo, exige adoración genuina y única. Esa es la razón del creyente mantenerse santo, ¿verdad? Ante Dios. Porque no es cualquier Dios a quien tú estás adorando. Él es santo, ¿verdad? Según Levítico capítulo 11, versículo 44. La soberanía de Dios también vemos. La soberanía de Dios. Dios es soberano. Soberano quiere decir que nadie le puede dar una orden. Él es quien establece y Él es el que ordena todas las cosas. Él es el que da las órdenes. Nadie le puede prohibirle a Él nada. Eso quiere decir soberano. O sea que no hay nadie por encima de Él que le ordene. Decide cómo y dónde adorarles a Él. ¿Cómo tú le debes de adorarle? ¿Y dónde le debe de adorar? En el Nuevo Testamento encontramos a dónde nosotros debemos de adorar a Dios y cuándo debemos de adorarle.
en todo tiempo, ¿verdad? En cada momento. Somos morada y templo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En un lugar secreto, vamos a decir, que tú te puedas encerrar allí, adorar o a orar sin que nadie te moleste, tú y Dios solo, ¿cierto? Pero que también tenemos libertad de adorar sin cesar, en cualquier, o sea, sin cesar, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo me encuentre. Ahí debo de adorarle a mi Dios. Entonces, ya vemos lo que aprendemos. ¿Qué aprendemos? La enseñanza que nosotros obtenemos acerca de estos versos que hemos leído, de estas prohibiciones, de esta ley, ¿verdad?, que Dios le ha dado al pueblo. ¿Qué aprendemos? Evitar mezclas de culturas con la fe. Cosas culturales con la fe. No tiene nada que ver las cosas culturales con lo que es Dios, ¿verdad? Las cosas culturales son, o sea, ¿verdad?, filosofía, ideas, pensamientos. Es conocer lo que Dios dice para contradecir corrientes culturales que se infiltran en la iglesia. Agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, en el desierto, el sacrificio solo era aceptado si se hacía en el tabernáculo. Hoy, la adoración solo es aceptable por medio de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? El verdadero. El tabernáculo, Hebreos capítulo 11, 9, versículo 11, nosotros encontramos que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto que tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. O sea, el tabernáculo era sombra o era un tipo de ¿quién? De Cristo. El tabernáculo era un tipo de Cristo. Y nosotros venimos ante Dios a través de ¿quién? A través de Cristo. Entonces el pueblo de Israel se reunía a la puerta del tabernáculo para hacer sacrificio, para adorar a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios a través de Cristo. Entonces el tabernáculo, si lo ves, una tipología de Cristo. Tanto la puerta como el tabernáculo completo era tipo de Cristo. Hoy la adoración es enfocada en Cristo, guiada por el Espíritu y basada en la verdad de la palabra de Dios. Ahí nosotros encontramos esta verdad. Y es la forma correcta del hombre acercarse a Dios y de adorarle a Él. Aprendemos que tener la ley no era garantía de obediencia. Por eso parece que Dios se repite mucho. Es obvio que las normas no cambian el corazón, sino que señalan el pecado. La verdadera obediencia viene de un corazón transformado. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Tenemos muchas normas, pero las normas no nos van a cambiar a nosotros. Las normas nos muestran a nosotros qué es lo que está mal para poder hacer las cosas correctas. Es la obediencia lo que te cambia cuando tú obedeces. Dios sabe que algunos israelitas sacrificaban y hacían sacrificio fuera del tabernáculo por rebeldía, ignorancia o costumbre. Aquí vemos la omnisciencia de Dios y la paciencia
que Él tiene por cada uno de nosotros. Entonces, Dios se ve en el conocimiento total del pecado del pueblo. Él sabía que estaban sacrificando a demonios, aunque ellos podían ocultarlo de los demás. Pero de Dios no se podían ocultar, ¿verdad que no? Entonces el amor de Dios no lo destruyó. Dios no lo destruía a ellos de inmediato, sino que les da mandamiento claro para apartarlo de la idolatría y mantenerlo cerca de Él. Dios le avisa primero y el Espíritu Santo nos avisa primero a nosotros cuando algo anda mal. Él te lo avisa. Ahora otra cosa es que tú no le hagas caso. Pero Dios siempre avisa antes. Y tenemos las escrituras ahí, ¿verdad? Que a través de ellas podemos vivir aleitados. Pero el Espíritu Santo de Dios también nos avisa cuando algo anda mal y cuando tú vas a hacer algo mal. Entonces Dios no hace con ellos conforme a sus iniquidades, ni conforme a sus pecados. Él es un Dios amoroso, un Dios perdonador. Por eso le da primero los mandamientos, las normas que ellos debían de seguir. Ahora otra cosa es que ellos no obedecieran. Pero ahí estaban, para obedecerle. Entonces Dios nos ha dado a nosotros las escrituras y el Espíritu Santo. Y ahí están. ¿Verdad? Al igual que el pueblo de Israel le puso límite, ordenanza, y nosotros también lo tenemos. Otra cosa es que nosotros no queramos cumplirla, no queramos obedecerla. Y yo creo que hoy día el mundo no quiere tener responsabilidades, obedecer, tener a alguien que le diga, no, esto no. El mundo quiere vivir en plena libertad, pero Dios nos ha dado a nosotros una ley.